Hola y bienvenidos al podcast de Noticias Nacionales. Hoy es un podcast muy especial. Hablaremos de la guerra civil en España. Este es un tema muy interesante, así que estad atentos y esperamos que aprendan algo nuevo hoy. Hubo muchas razones por las que hubo una guerra civil en España, pero hubo algunas razones principales. La primera es el hecho de que el antiguo gobierno era ineficiente. Nada de lo que la gente de España quería hacer sucedería. Especialmente, los caminos estaban deteriorados y faltaba riego. Rivera vio esta ineficiencia y trató de quitarle el poder. Quería hacer que el público le gustara, así que comenzó a limpiar y crear caminos y hacer más riesgo para la gente, aunque quería hacer de España una dictadura militar. A mucha gente le gustaba lo que estaba porque haciendo por ellos. El gobierno era corrupto porque las terratenientes podían usar su dinero para obtener lo que querían. Esto enfureció a los pobres, ya que había tanta pobreza que los ciudadanos querían una porción más equitativa de la riqueza. Esto empujó a muchas personas de España al comunismo. Las otras mitad de España quería el fascismo. Estos eran los ricos. Tenían miedo de que el comunismo le quitara su dinero. Los dos lados estaban tensos, no podían llegar a un compromiso. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, hubo una gran caída económica. La clase trabajadora y la población rural pobre sufrieron mucho en este momento y comenzaron a organizarse, y los comunistas y anarquistas los guiaron. Esto asustó a la élite, por lo que Miguel Primo de Rivera, con el apoyo de la monarquía y el ejército, lanzó un golpe y llegó al poder en 1923 y se convirtió en dictador de España. De Rivera pronto se volvió muy impopular y las tensiones en el país aumentaron y se vio obligado a renunciar. En 1931 el monarca español renunció. Parecía que España tenía la oportunidad de comenzar una nueva era y convertirse en una verdadera democracia después de las elecciones. Lamentablemente, esto no funcionó. Las tensiones se mantuvieron altas entre los comunistas y los fascistas y no pudieron llegar a un compromiso. Esto es lo que condujo a la Guerra Civil de España, dos bandos opuestos que no pudieron llegar a un acuerdo. Este es un tema muy importante para mí porque, al igual que España ha tenido una guerra civil, es importante que sepamos cómo no repetirnos. Al aprender por qué tuvimos una guerra civil en primer lugar y no volver a hacerlo. Cuando el general Franco está encargado del gobierno y el bando nacionalista ganaron la guerra, crearon una dictadura que duró casi 40 años. Las condiciones eran terribles después de la guerra, porque de la devastación que ocurrió durante la guerra. Los nacionalistas tienen la ayuda de Germany, pero decidió a no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Durante la dictadura, España sufría de aislamiento internacional, lo que significa que estaban solos.
Pero después de la guerra, Franco quería que su país fuera reconocido por el resto del mundo y empezó a hacer el país mejor para vivir. En 1955, España fue aceptada en el UN. Franco pensó que su sucesor, el príncipe Juan Carlos, continuaría su dictadura, pero después la muerte de Franco en 1965, el rey Juan Carlos I fue coronado y restableció la democracia en España, que está ahí ahora. Durante la guerra se estima que hubo más de 500,000 muertes, pero esto no incluyó las muertes causadas por las enfermedades y otras causas. Después de la guerra fue devastadora y la dictadura que ocurrió después destruyó lo que quedaba del país. 80 años después de la Guerra Civil Española, permanece controversial. Los liberales dicen que las personas que apoyaban los nacionalistas son mal. Los conservadores creen que los rebeldes atacaban valores tradicionales. Los comunistas con frecuencia trataban a los católicos muy mal. Algunos conservadores americanos estaban contentos de que los nacionalistas ganaran en España, pero todo el mundo sabía que Franco era un tirano. El derecho político en Estados Unidos, como en España, utiliza los valores tradicionales como una máscara para la discriminación y odio. Los funcionarios en Valencia y otras ciudades de España están discutiendo para eliminar los nombres de calles y las exhibiciones públicas de Franco. La alcaldesa de Valencia, John Ribo, espera que España elimine más de 30 nombres de calles. También, este es muy relevante para mí porque mi tío abuela sirvió en la guerra. Por fin, si continuamos el debate de la guerra, el legado no desvanecerá. El subtexto de La lengua de las mariposas es la Guerra Civil Española. La película muestra el conflicto entre los republicanos y nacionalistas durante la guerra. Cuando la película empieza, hay una conversación sobre la política de España, pero en el fin, los nacionalistas detienen los liberales de sus casas. La Guerra Civil Española duró un total de 3 años. Comenzó en 1936 y terminó en 1939. La revuelta de los oficiales militares españoles de derecha comenzó en Morocco y se extendió a España continental. El general Francisco Franco transmitió un mensaje llamando a todos los oficiales del ejército a unirse al levantamiento y destruir al gobierno republicano de izquierda de España. Franco quiso se encargar de todas las acciones que las tropas armadas hicieron. En 3 días, los rebeldes capturaron Morocco, gran parte del norte de España y muchas ciudades del sur. Los republicanos y los nacionalistas no tienen miedo de hacer lo que había que hacer para obtener lo que quieran. Continuaron asegurando sus territorios buscados, ejecutando a miles de presuntos opositores políticos. El general Franco voló a Morocco y se preparó para llevar su ejército estacionado en África al continente. El general Franco pudo transportar en barcos a su ejército de África desde Morocco. El 18 de julio de 1936, las tropas armadas españolas se sublevaron en toda España. Los trabajadores y campesinos pelearon contra el levantamiento. En muchas ciudades, el gobierno republicano les negó las armas. El nacionalista ganó el control. Durante los próximos meses, los fuerzas nacionalistas invadieron rápidamente gran parte de las áreas controladas por los republicanos en el centro y norte de España. Los militares rodearon Madrid en noviembre,
cortando suministros esenciales con el objetivo de lograr que Madrid se rindiera. Otros países se involucraron. Germany y Italia ayudaron a Francia con una gran cantidad de aviones, tanques y armas, mientras que la Unión Soviética ayuda al lado republicano otros países. Miles de comunistas y otros radicales de Francia, los Estados Unidos y otros lugares formaron las Brigadas Internacionales para ayudar a la causa republicana. En enero de 1939, Barcelona, la capital de Cataluña, fue capturada y luego cayó el resto de Cataluña. El 28 de marzo de 1939, los republicanos se rindieron en Madrid, poniendo fin a la Guerra Civil Española. Se perdieron hasta 1 millón de vidas en el conflicto, el más devastador en la historia española. Franco fue dictador de España hasta su muerte en 1975. Todas las personas envidiaron Franco por cómo mucha fuerza ella tuvo de ganar la guerra y todos necesitaron hacer el porqué esta fuerza. La clave del éxito es el conocimiento. Por eso es tan importante aprender sobre temas como la guerra civil en España. Esperamos que te hayas divertido aprendiendo. Gracias por su atención.